¿Cuántos se recuerdan que estudiamos la carta a los Hebreos? ¿Ah? Vamos allí a ver algo nuevamente que me gustaría compartir en esta mañana. Póngase en pie. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio de una carpa como la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Para siempre de nuestros pecados. Es cierto que la sangre de los chivos, de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. Amén. Tome asiento. Qué hermoso, hermano, es saber que en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados de una vez y para siempre. Amén. Pero esto no siempre fue así. Podemos ver que en el antiguo pacto habían allí sacrificios que se ofrecían por el perdón de los pecados del pueblo, y que uno de aquellos sacrificios era que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y es un sacrificio que tenía que repetirse cada año. No era un sacrificio o no era duradero en el tiempo, no era eterno, sino que era temporal. Tenía que renovarse, ¿cierto? Todos los años. Por eso es hermoso darse cuenta al escuchar su palabra y todo lo que hemos escuchado todo este tiempo, que en Cristo tenemos vida eterna. Y no solamente tenemos vida eterna, que es el mayor regalo, sino que hoy tenemos un libre acceso, como lo estudiamos la mañana en la carta a los Hebreos, o en la carta a los Romanos, se me confunden las cartas. ¿Ah? Que ahora tenemos libre acceso a su presencia, lo cual no era así en el antiguo pacto. Nosotros somos receptores de lo que decía el hermano Sebastián recién. En cada versículo que leía terminaba ahí hablando acerca de la misericordia. Nosotros somos receptores de aquella misericordia. Es por su gracia, por su misericordia, que ahora el Dios eterno, el Dios todopoderoso, vive en cada uno de nosotros. Amén. Y los creyentes de este tiempo tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Tenemos redención, tenemos acceso continuo a su presencia, tenemos la posibilidad de tener comunión con Dios,
tenemos en Cristo Jesús a un gran sumo sacerdote que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros como un abogado amoroso y justo. Tenemos acceso continuo a su presencia. Nosotros no tenemos acceso a su presencia cuando venimos a la iglesia, al culto. Nosotros tenemos un acceso continuo a su presencia, lo cual no acontecía en el antiguo pacto. Amén. Y tenemos en Cristo un gran sumo sacerdote que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Amén. En Cristo tenemos un Salvador del cual se viene anunciando desde el principio de la Escritura. Todo el Antiguo Testamento viene apuntando a la solución de la problemática que afecta a todo individuo. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta que le hemos hecho en otras oportunidades. ¿Cuál cree usted que es la problemática que tenemos cada uno de nosotros? Nosotros estamos enfrentados a problemas todos los días, a dificultades. ¿Cuál es el problema más grande que tiene el hombre? El pecado. ¿Nosotros podemos solucionar aquello? ¿Cree usted que nosotros tenemos la facultad de solucionar ese problema? ¿Quién es el único que puede remediar aquello y ofrecer una solución para el pecado, a esa problemática tan grande que tiene el hombre? Cristo. Cristo. Cristo es la solución a ese gran problema. Y esta solución, esta puerta, Dios la ha provisto desde la eternidad pasada. Y podemos ver en todo el Antiguo Testamento cómo todos los sacrificios, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Todas las profecías, todos los sacrificios apuntan al sacrificio final, que es Cristo. Nosotros, en este nuevo pacto, en Cristo Jesús, somos salvos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que fueron salvos en el Antiguo Testamento han sido salvos porque pusieron su fe en aquel Cristo que había de venir. Cristo es el único medio de salvación, es el único que cumplió el sacrificio perfecto para pagar el pecado del hombre. Y en esta mañana veremos un poco cómo aquello acontecía en el Antiguo Pacto. Y es que en el Antiguo Pacto Dios había provisto un método de expiación para los pecados. Y este acontecía allí en el tabernáculo. Y para que nos relacionemos un poquito con esa imagen, le voy a pedir a nuestra hermana que ahí proyecte una imagen que logramos en la mañana ahí obtener, para que nos vamos familiarizando que todo ocurría en torno a un lugar específico. La presencia de Dios no estaba disponible para todos como hoy en día, sino que estaba allí en un lugar, y era en el lugar santísimo, allí en el tabernáculo. Y en el Antiguo Pacto Dios había provisto el método de expiación para los pecados, pero sin embargo, aunque este método fue establecido por Dios, visto ahora desde este tiempo en el cual nosotros vivimos, pareciera que este método no era suficientemente, era insuficiente e era imperfecto. Porque lo vimos en la carta a los Hebreos, ¿cierto? Este sistema sacrificial solo era una sombra de lo que había de venir. Todo lo que sucedería en el tabernáculo nos anunciaba la necesidad de un sacrificio perfecto y perpetuo que vendría con Cristo. En el Antiguo Testamento
nos encontramos con varios sacrificios que se ofrecían allí. Para el perdón de los pecados. Y uno de estos sacrificios era la ofrenda por el pecado. ¿En qué consistía la ofrenda por el pecado? Y usted, cada vez que vamos a ir introduciéndonos un poco en esto, me gustaría que colocara atención, porque automáticamente el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a llevar a esa comparación con el sacrificio de Cristo en la cruz. La ofrenda por el pecado consistía en lo siguiente: en sacrificar un animal para expiar los pecados cometidos sin intención, aquellos que se hacían de manera inconsciente. En Levítico, capítulo 4, versículo 2 al 5, dice la Escritura: diles a los israelitas, si alguien peca involuntariamente y hace algo que está prohibido en los mandamientos del Señor, tendría que hacer lo siguiente. Si el sacerdote ungido comete pecado haciendo caer la culpa sobre el pueblo, tiene que presentar al Señor un ternero que no tenga ningún defecto como sacrificio por el pecado cometido, y lo traerá ante el Señor frente a la carpa del encuentro. Pondrá su mano sobre su cabeza del ternero y lo degollará delante del Señor. Luego llevará un poco de sangre del ternero a la carpa del encuentro, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. Luego untará con un poco de sangre los cuernos del altar del incienso que está ante el Señor en la carpa del encuentro. Después derramará el resto de sangre del ternero en las bases del altar de los sacrificios. Hermano, ¿qué sentido tienen todos estas ceremonias, estos rituales? El animal era degollado. Y vemos que en cada cosa que tenía que hacer el sacerdote, todo era hecho con la sangre derramada de aquel animal, para poder expiar los pecados que se hacían de manera involuntaria. Y lo primero que hacía el sacerdote era que imponía sus manos sobre el animal para luego degollarlo. Dice, lo traerá ante el Señor frente a la carpa del encuentro, pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo degollará delante del Señor. Esta imposición de mano sobre la cabeza del becerro quiere decir que el pecador transfería su culpa al animal y el animal moría en lugar del hombre pecador. No sé si me entiende. El que necesitaba perdón, el que había pecado, era el hombre. Se hacía una imposición de mano, simbólicamente traspasando aquellos pecados al animal, y luego ese animal era degollado, ¿cierto? Y lo que ocurría allí simbólicamente es que los pecados del hombre eran traspasados a un animal. Algunos dirán, ¿y por qué no volvimos al antiguo pacto mejor? Veremos más adelante que por ningún motivo nos gustaría volver a aquellos tiempos.
Dice que el animal era degollado, como dice el versículo 24. Luego el jefe pondrá su mano sobre la cabeza del chivo ante el Señor y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales de los sacrificios que deben quemarse completamente, pues es un sacrificio por el pecado. Y esto va muy de la mano con lo que nos enseña Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice allí la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Al animal podrían haberle pegado unos golpes en las piernas, haberle quebrado sus huesos, pero no era suficiente. El animal tenía que morir para que se llevara a efecto el perdón de los pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Si vamos, hacemos el ejercicio. El animal reemplazaba al pecador. ¿Qué acontecía con el animal? Era desgollado, era muerto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era receptor simbólicamente de los pecados del hombre. Por ende, si así no sucediera y tuviera que pagar el pecador por sus pecados, ¿qué debiera acontecer con cada uno de nosotros? Debiéramos morir. Pero ya aquellos sacrificios en el tabernáculo, en el antiguo pacto, apuntaban al sacrificio final de Jesucristo. Ahora es Cristo el que toma todos nuestros pecados, los lleva a la cruz y allí Él paga nuestros pecados. Allí Él toma nuestro lugar y ahora tenemos perdón, ahora tenemos vida eterna y ahora volvemos a tener comunión con Dios. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios se relacionaba con el hombre a través de profetas. No toda persona tenía acceso a su presencia. No toda persona podía arrodillarse y que Dios lo escuchara y que sus oraciones fueran respondidas y tener una comunicación con Dios. Eso no acontecía. Pero ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios gracias a nuestro Señor. Y en tercer lugar, lo que acontece es que se rocía la sangre. Como lo dice Levítico capítulo 4, versículos 6 y 7, mojarán su dedo en la sangre y la rociarán 7 veces ante el altar del Señor, frente a la cortina del lugar santísimo. Luego untará con un dedo la sangre en los cuernos del altar del incienso que está delante del Señor en la carpa del encuentro. Después derramará el resto de sangre del ternero en la base del altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Si hay algo común en todos estos versículos, es que hay derramamiento de sangre. Esto nos recuerda y concuerda con lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si nosotros quisiéramos obtener por nuestros medios, cosa que es imposible, el perdón de nuestros pecados, debe haber derramamiento de sangre. Cosas que nosotros no podemos hacer.
Pero ¿quién cumplió esto a la perfección? ¿Lo sabe? ¿Quién? No están todos convencidos. ¿Quién? Cristo. Sacrificio perfecto. En resumen, la ofrenda por el pecado consistía en dar muerte a un sustituto inocente. ¿Qué culpa tenía el pobre animal? Un sustituto inocente pagaba el precio por los pecados del pueblo en el antiguo pacto. Y en este nuevo pacto, un sustituto perfecto, inocente, santo, 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 pagó por los pecados que nosotros jamás, por nuestros méritos, hubiéramos podido pagar. Hermano, todo el sistema sacrificial del antiguo pacto apuntan a uno: Cristo. En resumen, la ofrenda por el pecado consistía en dar muerte a un sustituto inocente, rociar su sangre y quemar la ofrenda para que Dios cubriera el pecado y limpiara al pueblo. Y después más adelante vamos a profundizar en esto de que Él cubría el pecado del pueblo. También estaba la ofrenda por la culpa. Esta era para pecados específicos, como el fraude o el daño causado a otra persona. Y es que además del sacrificio del animal que ya se hacía, ahora se añadía que debía existir la restitución hacia la persona ofendida. Ahora no bastaba solo con la ofrenda del animal en esta ofrenda por la culpa, sino que había que restituir al ofendido. Si alguien, cuando alguien es el receptor de un fraude, ¿cómo se llama el ejercicio ese? ¿Hay algún abogado acá que me ayude? No, todavía no lo ve. Si a mí alguien me estafa bajo estos parámetros, si esa persona realmente había un arrepentimiento en él, tenía que no solamente presentar sacrificio del animal, sino que tenía que restituir. Si alguien lo ofendía a usted, hablaba mal de usted, no solamente tenía que arrepentirse en su corazón y ofrecer sacrificio, sino que tenía que ir y pedir perdón y restituir y volver las cosas a su lugar. Cosa que nunca va a ser perfecto aquí en esta tierra, pero hay uno que lo hizo. Hay uno que pagó el precio. Hay uno que restituyó todo. También encontramos el día de la expiación. Y este es el día del cual siempre nosotros relacionamos el tabernáculo. Que este evento era el más importante. Habían sacrificios que se llevaban a cabo todos los días, pero este se llevaba una vez al año. Y es que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo
Y en esa ocasión se presentaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y su sangre era rociada sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. Y el otro macho cabrío se le imponían simbólicamente todos los pecados del pueblo y luego era enviado al desierto. Y esto simbolizaba cuando el chivo era, se le imponían simbólicamente todos los pecados y era echado al desierto. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Cristo acerca de qué hizo con nuestros pecados Él ahora? Los mandó al desierto. Si bien allí simbolizaba que aquellos pecados quedaban lejos de la presencia de Dios, ya no estaban presentes allí en el pueblo. Dios ahora dice que Él ha echado nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y dice que no se acordará más de ellos. Mire, leamos lo que acontecía en aquel día de la expiación en el tabernáculo, Levítico capítulo 16. Si me ayudan los hermanos, por favor. Levítico capítulo 16, versículos 16 al 22. De esta manera Él purificará el lugar santísimo de las impurezas de Israel y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. Aarón hará esto también con la carpa del encuentro, porque está en medio de la gente impura. Aarón entrará al santuario para realizar la purificación y nadie más estará allí, desde que entre hasta que salga. Él se purificará a sí mismo, a su familia y a todos los israelitas. Luego Aarón saldrá hasta el altar que está delante del Señor y lo purificará. Tomará parte de la sangre del ternero y parte de la sangre del chivo y la pondrá alrededor de los cuernos del altar. Luego con su dedo rociará 7 veces parte de la sangre sobre el altar. Así lo purificará de las impurezas de la comunidad de Israel y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar, presentará el chivo vivo. Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo, confesará todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas y de esa forma los colocará sobre la cabeza del animal. Luego enviará lejos al animal al desierto por medio de un hombre encargado, que lo soltará allí. Así el chivo llevará sobre él a un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. Hermano, lo que podemos ver cuando vemos todo el sistema sacrificial en el antiguo pacto es que el pecado es algo serio. Oh, iba a tomar agua, hermano. El pecado es algo serio. El pecado es algo abominable a Dios. El pecado es algo abominable por Dios. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Los ojos de Dios no toleran el pecado. Por eso, hermanos, como Dios no tolera el pecado, como Dios es muy limpio de ojos, es por eso que Él desde el principio, progresivamente, ha tenido un plan. ¿Sabe para qué?
para que los pecados de los hombres puedan ser perdonados. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Y Él quiere tener comunión con su creación. Él quiere tener comunión con sus hijos. Él quiere tener comunión con su pueblo. Porque no hay forma de tener comunión con Dios viviendo una vida de pecado. No podemos vivir una vida de pecado y decir: Diosito me ama, Diosito está conmigo. No, si tú y yo llevamos una vida de pecado, abominables somos delante de los ojos del Señor. Pero así como Él abomina el pecado, de la misma manera el Señor demuestra su amor con cada uno de nosotros, proveyendo una solución, una puerta abierta para todo aquel que quiera venir a Él en arrepentimiento y fe. Y no solamente ser salvo y un día estar en el reino de los cielos, sino que podamos tener hoy comunión con Dios. Podamos tener hoy acceso libre a su presencia. Porque el que vive en pecado no puede entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. El lugar santísimo en el tabernáculo es donde estaba la presencia de Dios. Un hombre una vez al año podía entrar a su presencia. Mas hoy los que hemos sido perdonados por la sangre del Cordero tenemos el libre acceso a su presencia y podemos de continuo tener comunión con el Padre. ¿Necesitas el perdón de Dios? Sí. Amigo, amiga, que hoy estás en este lugar y que quizás te reúnes continuamente, pero no has tenido un encuentro con Cristo. No venimos a aprender hoy acerca de la historia. No venimos hoy a aprender acerca de, a ver qué es lo que era el tabernáculo, cómo se hacían las ofrendas. ¿Sabes a qué viniste hoy? Porque Dios te trajo para darte una oportunidad. Porque Él quiere salvarte. Porque Él quiere rescatar del hoyo tu vida. Porque Él quiere y te anhela celosamente. Mira, hermano, el Dios creador, el Dios santo, sublime, soberano, aquel Dios de amor y misericordia, ese Dios que cubre todo, el que es espíritu, ese Dios magnífico al cual cantamos en esta mañana, ese Dios desea estar con nosotros. Pero nosotros rechazamos a Dios porque somos hombres pecadores. Porque en nosotros no hay nada bueno. Por eso el Señor nos trae cada día a escuchar su palabra. Porque cada día que escuchamos su palabra es un llamado del Señor, del Espíritu Santo, que te está diciendo: te anhelo celosamente, quiero estar contigo y he provisto un medio de salvación, de perdón para tus pecados desde el principio. Desde el principio, hermanos. No, la comunión con Dios no fue planeada cuando Él envió a su Hijo. No, Él siempre ha querido estar con su pueblo. Siempre. Él quiere estar como un hombre tan pecador como yo, como tú. Él desea estar, Él desea que tengamos comunión con Él. Mire, Dios lo desea. Y a veces nos creemos más importantes que Dios. No, hoy no. Hoy no ando de ánimo hoy, Señor.
Pero Él quiere tener comunión contigo, conmigo. Por eso, hermano, el pecado es algo serio. Los ojos de Dios no toleran el pecado. Dios no ignora el pecado, no lo pasa por alto. Dios no hace la vista gorda. Para un Dios santo, santo, el pecado es ofensivo. Y no puede convivir con él. Como también lo dice el Salmo, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Se recuerda que hay una alabanza que dice esto? Porque Dios no se complace en la maldad. Y el malo no habitará junto a ti. Por eso, hermano. Porque Él, como no se complace en la maldad, y Él no puede habitar con hombres pecadores, por eso es que Él ha provisto un medio de salvación. Por eso es que Él ha diseñado una puerta. El ver y poder comprender que Dios, a pesar de aborrecer el pecado, no podemos hacer nada más que ser hombres agradecidos con Dios. Porque solo su amor y su misericordia hacen posible que desde el antiguo pacto Él ha deseado perdonar a su pueblo y tener comunión con Él. Amados hermanos, como lo hemos dicho un montón de veces, el gran problema no es estar enfermo. ¿Hay alguien enfermo hoy aquí? ¿No? Es un problema cuando uno está enfermo. Pero no es el gran problema que nosotros tenemos. El gran problema no es atravesar una situación difícil económica. El gran problema que tiene el hombre es el pecado y sus consecuencias. Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado, hermano? ¿Qué hacen nuestras iniquidades? ¿Qué provocan? ¿Qué han hecho? División, separación. El individuo que vive en pecado está separado de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El hombre que está en pecado no tiene comunión con Dios y no tiene acceso a su presencia. ¿Es el pecado el gran problema del hombre? Sí.
Profundizaremos la próxima semana. Cómo Dios provee a un gran problema una gran solución. Esa solución es Cristo. Así que les dejamos invitados para la próxima semana. Venga a escuchar la buena noticia de salvación. Porque hay salvación y perdón de pecado para todo aquel que quiera venir a Él. ¿Lo cree? Al que viene, Él no le echa fuera. Él le está diciendo, ven. Ven, colóquese en pie. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, sin duda podríamos profundizar mucho más en explicar cada uno de los utensilios, de los lugares que estaban allí en el tabernáculo. Pero gracias porque podemos comprender cuál era el fin de todo lo que allí estaba. Y es que usted siempre ha provisto, usted siempre ha manifestado el deseo de tener comunión con su pueblo, de perdonar nuestros pecados. Señor, y darnos cuenta a la luz de la Escritura que toda la Biblia, desde Génesis, viene apuntando a la solución definitiva al gran problema que tiene el hombre y la mujer, que es el pecado. Gracias, Señor, te damos por esta buena noticia. Gracias damos al Señor Jesús por ser nuestro Cordero inmolado, santo, que derramó su sangre en la cruz, tomando nuestro lugar. Y hoy tenemos vida eterna, no por nuestros méritos, no porque seamos buenas personas, no porque hagamos el bien a otros. Somos salvos porque así a usted le ha placido. Y te damos gracias en esta mañana por habernos mirado siendo indignos, no siendo merecedores de nada. Sus ojos de amor y misericordia se pusieron sobre nuestras vidas. Gracias te damos. Y gracias te damos por todos aquellos que en diferentes lugares están escuchando la buena noticia del Evangelio. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea transformando su vida y puedan venir al conocimiento de la verdad. Pedimos e intercedemos por todos aquellos, Señor, que llevan el mensaje a donde nosotros no podemos llegar. Señor, que tu Espíritu Santo les guíe y les sostenga en todo tiempo. Gracias te damos porque tu palabra sigue corriendo, sigue siendo anunciada en diferentes lugares de esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.